Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Estamos ya en la semana número 14. Quiere decir que nos queda una clase más, que sería la siguiente semana. Y en la semana 16, pues, corresponde tomar el examen final. Y en la clase anterior estuvimos revisando lo que corresponde a funciones cuadráticas, algunas características, por ejemplo, cuál es el comportamiento en cuanto a si tiene máximos o mínimos, si es que abre hacia arriba o abre hacia abajo, el vértice, las intersecciones con los ejes, etc. En esta clase vamos a continuar con este tema de funciones cuadráticas y vamos a resolver algunos problemas basados en este tipo de funciones. Antes de ver ese tema como tal, como lo hice en la semana pasada, haremos una revisión rápida de los ejercicios que les había enviado como tarea, que en general ya estuve revisando previamente y están bien. No sé si tienen antes alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo está claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, están los ejercicios que ustedes desarrollaron como tarea. Algunos ya habíamos revisado aquí mismo en la clase anterior. En los problemas del 1 al 8 no creo que hayan tenido problemas, simplemente debían identificar si es que son funciones cuadráticas o no. En el caso de los ejercicios del 9 al 12 dice que se analice cuál es el vértice y si corresponde al punto más bajo o al más alto de la gráfica. ¿Cómo les quedó el ejercicio 10? ¿Cuánto les quedó de vértice en el ejercicio 10? Si podrían revisar, por favor, sus tareas que enviaron. A mí me quedó -1/4, 3/2. Ok, Yo tengo -0.25 y -1.5. sí, que sería lo mismo. Muy bien, recuerden que en función de eso se puede determinar si es que la parábola abre hacia arriba o hacia abajo, por lo tanto se puede identificar si es que tiene un máximo o un mínimo. Y esto es muy importante para los ejercicios que les he planteado como examen porque ya elaboré ese examen. Les repito aquí un poco sobre eso. Habíamos visto parábolas que tenían dos formas, cuando abre hacia abajo o cuando abre hacia arriba. Cuando abre hacia abajo, el valor de A es positivo o negativo. ¿Qué sería en este caso, en esta parábola que abre hacia abajo? Negativo. El valor negativo de A, ¿no es cierto? Y en el gráfico de la derecha, en cambio, sería positivo. Positivo. Entonces, si es que el valor de A es negativo, quiere decir que hay un máximo, que pues podemos verlo aquí en la gráfica. Les voy a señalar. Sería un valor máximo en este punto. Se podría determinar, por supuesto, ese máximo porque coincide con el vértice. Y cuando tiene un comportamiento de este tipo, la parábola, es decir, cuando el valor de A es positivo, entonces tiene un mínimo,
que sería en este punto. Y luego, pues, estos puntos tienen una tendencia a infinito. En los problemas que vamos a desarrollar a continuación, les pide determinar el máximo, les pide determinar el mínimo. Entonces, esos ejercicios están desarrollados en función del valor a que tiene esa función cuadrática. No podría pedir, por ejemplo, aquí si es que el valor de a fuera positivo, hay un mínimo. No se podría pedir entonces un valor máximo, porque sabemos que el máximo pues tiende a infinito, ¿no? No podríamos definir un valor. Del mismo modo acá, solamente podríamos definir un máximo en cambio y no un valor mínimo. En los ejercicios que están planteados acá, del 13 al 22, tenían que graficar cada función y obtener el vértice, las intersecciones y también debían identificar el rango. Aquí, por ejemplo, en el ejercicio 16, ¿cómo les quedó el vértice? O directamente, ¿cómo les quedó el rango? Porque con el rango ya se puede identificar el vértice también, que se puede obtener desde ese resultado. -1. Ok, ¿el rango cuál sería? -1 hasta... -1, el infinito positivo. Hasta el infinito positivo, ok. Muy bien, eso también les quiero recordar porque yo en el examen, las preguntas, como saben, la parte teórica son preguntas de opción múltiple. Entonces, para recordar un poco la nomenclatura que ya vimos en su momento, los corchetes se utilizan cuando el intervalo es cerrado, o sea, cuando comprende un determinado valor. Entonces, por ejemplo, en este caso, como el vértice forma parte de la parábola, el -1 está incluido. Y como tiende hasta infinito y el infinito no es un valor pues definido como tal, utilizamos el paréntesis. Entonces yo en las preguntas del examen, por ejemplo, esta puede ser una pregunta en donde yo les doy la función cuadrática y les digo seleccionar cuál es el rango para esa función. ¿Qué tal si yo les pongo eso como una opción A, que sería la correcta? Pero también les pongo, por ejemplo, -1, infinito. El hecho de poner paréntesis, recuerden, significa que el -1 no está incluido dentro del rango. Por lo tanto, ambos enunciados pues son diferentes. En el caso de que utilicemos esta denotación, estaría incorrecto porque el infinito debería ser utilizado con paréntesis y no con corchetes. Del resto, pues es lo que ya hemos visto. Yo así es como les he puesto las opciones, como les digo, y ustedes deberían analizarlo en función de esos símbolos que se utilizan. En el ejercicio 22, ¿cuál es el rango? Solo hasta el 20 nos dijo, profe. Ah, perdón, sí. En el 20, ¿cuál sería el rango? 1.75 hasta el infinito positivo. Ok. Entonces, este tipo de cosas del rango, por ejemplo, ustedes, como vimos, lo pueden analizar de una forma gráfica. Una forma no gráfica sería sacar el vértice y analizar si es que el comportamiento o si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. Sin necesidad de hacer una gráfica se puede determinar el rango. Pero como ustedes van a dar un examen virtual en donde pueden utilizar las herramientas que deseen, podrían ayudarse de una gráfica. Entonces vamos a suponer que hacen ese ejercicio con una gráfica, aunque en este ejercicio pues sí tenían que graficar precisamente. La función es y igual a 1 menos x cuadrado. 1 menos x cuadrado. Sí, esa sería la función. Entonces, de lo que se puede observar aquí, el máximo estaría en
1.25. Por lo tanto, el rango sería ¿cuál? ¿Alguien me había dicho una respuesta para esta función? Sería desde 1.25 hasta el infinito negativo. Ujú. Lo correcto sería al revés, ¿no? Desde menos infinito hasta 1.25. Desde los valores negativos, desde menos infinito hasta un valor de 1.25. ¿Sí? Si utilizamos Profe, la... ahí yo tengo una pregunta. Dígame, Jessica. ¿Ahí tenía que ordenar o era necesario hacerle así como está? Porque yo le ordené. Sí, claro, usted podría haber ordenado, aunque no era No necesario. importa. No hay Ah, problema. ya. El rango, por ejemplo, si es que yo en el examen les pongo esta gráfica, así solo la gráfica y les digo cuál es el rango, allí tendrán las opciones para este gráfico puntual, entonces sería desde menos infinito hasta 1.25, incluido el 1.25. Muy bien. ¿Alguna pregunta tal vez sobre esos ejercicios? Profe, no sé, yo ahí creo que me confundí, pero, o sea, sí me sale el 1.25, pero el del rango no le pongo menos infinito a 1.25. No sé si le puedo modificar ahí. ¿Cómo le puso la respuesta, Mercedes? Le puse 1.25 punto infinito, o sea, ahí sí me equivocas. No sé si me puede ayudar para modificarle. Solo el rango lo hace la respuesta, para ponerle menos infinito, punto raya 1.25. Ok. Ya les digo, deben tener claro esa denotación. A ver, sería la tarea 14, no, o la 13, perdón. Ya les Sí, cambio por favor, profe, solo ahí nomás como que me confundí. ¿Alguna otra duda que tengan? No, profe, ahí nomás, esa nomás del hecho mal. Gracias. Ya ver, aquí les voy a modificar la hora de entrega estaba hasta las 12. Entonces, pueden hacer modificaciones hasta las 11 de la noche de hoy. Si es necesario, ¿no? Listo. Vamos entonces a continuar con el tema definido para hoy. Continuamos con funciones cuadráticas. Específicamente en esta clase vamos a resolver problemas mediante funciones cuadráticas, tal como lo hicimos con las funciones lineales. En la siguiente clase, les comento, revisaremos lo que son operaciones con funciones, suma, resta, multiplicación, división y también composición de funciones. Entonces vemos si es que en esta clase nos queda tiempo, podemos ya avanzar con un poco del tema de la clase 15. Y en la siguiente clase podríamos hacer un repaso rápido de los temas o preguntas tipo para el examen final. Listo, entonces aquí simplemente he citado un ejercicio, el resto de ejercicios los haremos basándonos en los que están planteados allí en el libro. Este es un ejercicio que lo podemos resolver mediante funciones cuadráticas. Lo que dice el ejercicio es la función de demanda para un producto es P igual a 1000 menos 2Q, donde P es el precio en dólares por unidad cuando Q unidades son demandadas por semana por los consumidores. Encontrar el nivel de producción que maximice
el ingreso total del productor y determine ese ingreso. Allí en los ejercicios que ustedes tienen que cumplir como tarea para la siguiente semana, que de hecho será la última tarea ya, pues tienen ejercicios similares, solo que la función de demanda cambia. El resto del procedimiento será igual. Entonces estén atentos para que sepan cómo resolver. Lo que pide entonces es determinar el nivel de producción que maximice el ingreso. Por lo tanto, debemos determinar una función de ingreso. Una función de ingreso que la podemos determinar como R, en donde R debe ser una función de Q, en donde Q son las unidades demandadas. ¿Cuándo sería máximo el ingreso, dadas estas condiciones? ¿Podrían ustedes analizar cuándo sería máximo el ingreso? Cuando R sea igual a ¿cuánto? Si estamos viendo funciones cuadráticas, pues vemos que las funciones cuadráticas tienen una característica. La gráfica es una parábola. Pero bueno, si es que estamos en casos prácticos, esa parábola tendrá un comportamiento o abre hacia arriba o hacia abajo. En este caso, como dice que busquemos el nivel de producción máximo, entonces quiere decir que es una parábola que abre hacia abajo, por lo tanto tiene un valor máximo. Entonces aquí escribo la denotación. R sería la función de ingreso. El ingreso sería igual a P por Q. Sí, eso tenemos claro, pues si P es el precio y Q es el número de unidades, el ingreso será R, ¿no es cierto? Multiplicando el valor de P, el precio de cada unidad, por el número de unidades vendidas. Si nos dice el ejercicio que la función de demanda es P igual a 1000 menos 2Q, entonces podemos hacer una sustitución aquí en esta función. 1000 menos 2Q. Todo eso que multiplica a Q. Si resolvemos esa multiplicación, pues nos quedaría que R, perdón, aquí es 1000. Nos quedaría que esto es igual a 1000Q menos 2 veces Q al cuadrado. Lo voy a escribir así. 1000Q menos 2 veces Q al cuadrado. Si se dan cuenta, esto es una función cuadrática, que es lo que estamos estudiando ahora mismo. Sería pues la función de ingreso en términos de Q, donde Q son las unidades, como dice claramente el ejercicio. Si es una función cuadrática, entonces podemos analizar esa función cuadrática tal como lo hicimos en la clase anterior, por lo tanto podemos identificar las características que tiene esa parábola. En primer lugar, podemos decir que es una parábola que abre hacia arriba o hacia abajo, en función de los parámetros que están allí. Hacia abajo, profe. Hacia abajo, ¿no es cierto? De hecho, para quienes no lo tengan claro todavía, si es que reordenamos esa función cuadrática, nos quedaría que
menos 2Q al cuadrado más 1000Q reordenada simplemente. Estamos tratando en función de Q, ¿no es cierto? En este caso, el valor de A sería menos 2, que es el que multiplica a Q cuadrado. El valor de B sería 1000 y el valor de C sería 0. Son los parámetros que podemos analizar en una parábola. ¿Sí? Les escribo aquí. A sería menos 2. El valor de B sería 1000. Y el valor de C sería 0. Esto también podemos escribirlo como R, ¿sí? R sería la función de ingreso. Listo. Como ustedes mismos lo indican, como el valor de A es negativo, quiere decir que la parábola abre hacia abajo. Por lo tanto, tiene un valor máximo. ¿Cuál será ese valor máximo? Sería el vértice. Entonces, podemos identificar cuál es ese vértice. Tal como hicieron ustedes en la tarea. ¿Cómo se puede calcular el vértice? Menos B sobre 2A. Correcto. Lo puedo escribir por aquí. El valor de Q será igual a menos B dividido para 2A. Ya tenemos allí identificados los parámetros correspondientes. Vemos que el valor de B es 1000. Sería menos 1000 dividido para 2 veces A, donde A es menos 2. ¿Cuánto les queda ese cálculo? 250. 250. Cuenta positivo. Correcto. 250. Entonces, este es el valor que dice aquí. Encontrar el nivel de producción que maximice el ingreso total del productor y determinar ese ingreso. Entonces, hemos encontrado que el máximo sería cuando Q es igual a 250 y finalmente determinamos el valor del ingreso que es R, porque también dice y determinar ese ingreso. Esto es muy simple, solamente reemplazamos ese valor de Q acá en la fórmula que tenemos. Nos quedaría que eso es igual a 1000 por 250 menos 2 veces Q, 250 elevado al cuadrado. A ver, perdón. Allí. ¿Cuánto les da ese cálculo de R? Mil por 250 menos 2 por 250 al cuadrado. $125,000. Ok, 125,000. Como nos decía el ejercicio que aquí que el precio estaba en dólares, entonces el ingreso también estaría dado en dólares. Eso sería entonces el ejercicio. Hemos resuelto, hemos calculado lo que pide aquí. Primero el nivel de producción que maximice el ingreso, que sería 250.
recuerden que Q es las unidades, o sea, el nivel de producción, Q 250, y luego dice determine ese ingreso. El ingreso lo hemos definido como R, entonces R es igual a 125.000. ¿Tienen alguna pregunta sobre el ejercicio? Si revisamos el libro, aquí también proporciona una gráfica sobre este ejercicio, que es esto de aquí justamente. Bueno, aquí señalan que las restricciones que debería tener la gráfica, pues es que Q mayor o igual a 0 y R también mayor o igual a 0, ya que la cantidad y el ingreso no pueden ser negativos, evidentemente. Entonces sería esta gráfica que está aquí. Como ven, es una parábola que abre hacia abajo. Ustedes también lo podrían graficar. El máximo se obtiene cuando Q es 250 y el valor correspondiente es 125.000. Entonces, lo que les pide en eso, con esa pregunta, es simplemente determinar el vértice. Este vértice les da dos informaciones. Por un lado, en X, el nivel de producción, y en Y, el ingreso, que sería R. ¿Sí? ¿Les ha quedado claro? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. A ver, vamos a hacer otro ejercicio similar, solo que con otra función, porque esto ya depende de, pues, de la fórmula de demanda o la función de demanda que se establezca. Para este ejercicio nos han planteado esa función de demanda, P es igual a 1000 menos 2Q, pero eso puede cambiar. Entonces, aquí como tarea, yo les envío 7 ejercicios, 2 de los cuales son los ejercicios que estaban aquí pendientes en el libro. Estos ejercicios que están aquí les envío 2 y los otros 5 corresponden a ejercicios prácticos de funciones cuadráticas. Entonces vamos a hacer ahora algunos de ellos para que quede claro. Primero dice de la página 149 el 23 y el 25. Ejercicio 4.3, 23 y 25. Entonces serían los que continúan a los que ustedes ya hicieron como tarea en la primera parte. El 23 y 25 serían los que están acá. Nosotros podemos hacer el 24 y el 26. Es simple también. Lo que nos dice es establezca si la función f de x tiene un valor máximo o mínimo y encuentre ese valor. Listo. En el 24, ¿qué podrían decir ustedes? ¿Tiene un máximo o tiene un mínimo? Máximo. Tiene un máximo, ¿no es cierto? Porque abre hacia abajo. Y en el 26, Un mínimo. Mínimo. sí, en el 26 tiene un mínimo. Bueno, aquí recuerden que esto directamente no está expresado como una función cuadrática, pero ustedes lo pueden resolver y obtienen la función cuadrática, que en este caso sería x al cuadrado más 3x menos 12. Entonces, el valor a, que es el que multiplica x cuadrado, es positivo. Por lo tanto, tiene un mínimo. Les pide identificar cuál sería ese máximo o ese mínimo.
resolvamos para el 26. ¿Cuál sería el mínimo? Sería cuestión de obtener el vértice, ¿no? En el vértice tenemos por un lado menos b sobre 2a y acá tenemos evaluar la función en ese valor de menos b sobre 2a que obtiene. Esta fórmula la habíamos visto en la clase anterior. Si la función es x cuadrado más 3x menos 12, entonces menos b sobre 2a sería menos 3 sobre 2. Menos 3 medios, ¿no? ¿Y cuál sería el valor de la función? Porque lo que les pide aquí es encuentre ese valor, ese máximo o ese mínimo. Y ese valor máximo o mínimo es el valor de la función evaluada en ese punto de menos b sobre 2a. Esa debería ser la respuesta, ¿no? ¿Cuánto les quedaría si ayudan calculando, por favor? En el 26 dijimos que hay un mínimo. ¿Cuál sería ese mínimo? ¿Alguien que pueda hacer ese cálculo, por favor? Profe, sería menos 3 medios y menos 57 cuartos. Ok. ¿Cuánto es menos 57 cuartos? Al hacer la división, ¿cuánto le queda? Me queda menos 14.25. Ok. Sí, menos 14.25. Listo. Analicemos entonces la gráfica. Observen que primeramente se verifica que es una parábola que abre hacia arriba, en donde lo que pide el ejercicio es cuál es ese máximo o mínimo. En este caso sería mínimo. Y el mínimo, si lo analizamos aquí, pues sería el valor que ustedes mismos están indicando, menos 14.25. El de acá, el menos 3 medios, les indica pues el valor de la coordenada en X para poder determinar ese máximo. El mínimo, perdón. Pero la respuesta, si es que se les pide solamente el mínimo sería menos 14.25.
¿Se entendió? Preguntas, por favor, si es que hay algo que no está claro, pregunten nomás, con confianza. Sí, está claro, profe. Muy bien, y los otros ejercicios, entonces, eso sí, ya tienen que, pues, analizar el enunciado de lo que dice el problema y luego resolverlo. Todo se resuelve mediante funciones cuadráticas. Ustedes tienen que hacer los impares desde el 27 hasta el 35 de esos ejercicios. Son los que tienen la respuesta, por lo que pueden apoyarse luego de que hagan el procedimiento para verificar que está bien la respuesta. Y en esta clase podemos hacer los pares. El 27 tienen que hacer ustedes. En el 27 es un ejercicio similar. Lo único que cambia con el que ya hicimos antes es que la función es diferente. La función es 1200 menos 3Q. El resto del proceso es igual. Y el 29 es similar. Simplemente cambia la función de demanda. Podríamos hacer nosotros ahora el 28, siguiendo el mismo procedimiento. Dice que la función de demanda para una línea de reglas de plástico de una compañía de artículos de oficina es P igual a 0.9 menos 0.0004Q, en donde P es el precio en dólares por unidad cuando los consumidores demandan Q unidades diarias. Determine el nivel de producción que maximizará el ingreso total del fabricante y determine ese ingreso. Podemos proceder entonces de la misma forma que hicimos el ejercicio anterior para resolverlo. ¿Podrían por favor ustedes trabajar en sus cuadernos y luego me van indicando cuánto sale? Tienen que partir de lo que hicimos antes, que R es igual a P por Q. Luego reemplazamos P igual a 0.9 menos 0.004Q. Obtenemos la función cuadrática y ya teniendo la función cuadrática analizamos cuál es ese valor máximo y también determinamos el ingreso. Sí, entonces R va a ser igual a P por Q. P claramente dice el ejercicio que es 0.9 menos 0.0004 Q por Q. Si es que resuelven esa multiplicación ya tienen la función cuadrática correspondiente y luego analizamos el vértice. Me indican por favor si es que alguien ya tiene los resultados para ir comparando.
Ok, Liliana. R sería 1.012. ¿Y cuál es el valor de Q? Porque también pide el nivel de producción que maximizará el ingreso. O sea, Q. Debería ser Q y R. Ok. Comparen por favor la respuesta que tiene Liliana, a ver si coincide con la de ustedes. Profe, a mí me salió Q 1125 y R me salió 506,25. No sé si está bien. Ok. Entiendo que la coma que indica Liliana en las respuestas son de decimales, ¿no? A mí también me salió, profe, 506,25 R y 1125 Q. Ok. Bueno, sí dice Liliana que hay un error allí. A ver, la función aquí sería 0.9Q menos 0.004Q al cuadrado. Aquí nada más resta calcular el vértice correspondiente, que lo podríamos hacer utilizando esta herramienta gráfica. Lo voy a escribir en términos de, en función de X y Y. Entonces me quedaría Y es igual a 0.9Q 0.9X menos, veamos si me da la resolución para poner el 0.0004 X cuadrado. Pero son 2 ceros o son 3. 3 son, ¿no? Sí, profe, 3. Entonces aquí hay un error, faltaría un 0 más. Un 4. Ok, a ver, aquí está bien representada la función, pero me da ese tipo de gráfica. Supongo que es por la resolución. Aunque allí está, ¿sí? ¿Podrían escribir, por favor, el valor máximo que les da y el valor de ingreso correspondiente? Q es eje X y R es eje Y. Entonces, en este eje obtengo el nivel de producción Q, que sería un valor entre 1000, 1100 más o menos, de acuerdo a la gráfica.
y el valor de ingreso sería un poco más de 500, ¿no? ¿Cuál es el cálculo que ustedes obtienen con la fórmula del vértice? Ok, sería ese punto, sí. 1125 sería Q y R sería 506.25, que es el que pueden ver allí en la gráfica. ¿Alguna pregunta que tengan? No, profe. Muy bien, hagamos entonces más ejercicios de este tipo. Los impares recuerden que deben ser ustedes y nosotros podemos hacer los pares. Todos son de funciones cuadráticas. El ejercicio 30 lo que dice es, una compañía de investigación de mercados estima que N meses después de la introducción de un nuevo producto, F de N miles de familias lo usarán. Entonces la función es para determinar el número de familias, unidades de 1000, en función del número de meses, ¿sí? Que familias que utilizarán ese producto. La función que ha determinado esa compañía es 10 novenos n por 12 menos n, en donde n está restringido a 0 y 12, ¿no? Sería el número de meses en un año. Estime el número máximo de familias que usarán el producto. Entonces, esto es muy simple en realidad. Ya tienen allí la función, tienen que obtener la función cuadrática correspondiente, multiplicando esos términos, y luego determinan el máximo de familias. Aquí ya no necesitan indicar dos valores, sino solamente uno, que sería el máximo de familias. Traten ustedes, por favor, de obtener cuál sería ese número máximo de familias. Un ejercicio de este tipo seguro les pongo en el examen. Pues puede ser de hecho cualquiera de los que hagamos aquí o que les envíe de ver de los 5, cambiando algún dato.
Si es que alguien tiene la respuesta, por favor, compartirla allí en el chat. ¿Alguien que tenga alguna respuesta? ¿Está difícil o están resolviendo? ¿Qué pasó? Ok, sigan nomás. Les comento que el profe Joandri Rivero indica que tiene un problema con suministro eléctrico, por lo que si no le arreglan a tiempo no podrá conectarse a la videoconferencia de hoy. Y me indica también que si no es posible, la clase la daría mañana a las 8 de la mañana. Gracias, profe. Ok, bueno, supongo que si ya lo soluciona, ya les avisará mediante la presidenta o me avisa a mí y yo les
comunico, ¿sí? Pero como él mismo indica, siendo hoy sábado, posiblemente no lo solucionen pronto, entonces sería mañana a las 8 de la mañana. Ok, Pamela entonces dice que el número máximo de familias sería 6. Una forma rápida, ¿también tienen la misma respuesta? Sí. Ok, entonces una forma rápida de analizar ese ejercicio, como les digo, ustedes tienen todas las herramientas para dar ese examen final. Lo que importa aquí es que sepan interpretarlo. Si ya tienen la función y sabemos que es una función cuadrática, pues podríamos hacer rápidamente una gráfica. Lo voy a graficar con términos de y x igual. Y es igual a 10 novenos n. Entonces aquí sería x multiplicado por 12 menos n. 12 menos x. Listo. Esta es entonces la parábola correspondiente. Y sabemos que es una parábola que abre hacia abajo, por lo tanto hay un máximo. Lo que pide el ejercicio es determinar cuál es el número de familias, el número máximo de familias. Entonces aquí tiene que interpretar dos cosas. La función es, o el enunciado que dice, f de n es el número de familias. Entonces y es el número de familias y n, o el eje horizontal x, sería el número de meses. Por lo tanto, ¿cuál debería ser el número máximo de familias? ¿6 o 40? 40 y el número de meses 6. 6, ¿no es cierto? Eso sería, por favor, tener en cuenta. El eje X aquí indicaría el número de meses y el eje Y el número de familias. El ejercicio simplemente pide calcular el número de familias, por lo tanto sería 40. ¿De acuerdo, Pamela? Muy bien. ¿Preguntas tal vez sobre el ejercicio? Ya, vamos a tomarnos un receso de unos 5 minutos y luego continuamos con el ejercicio 34.
Muy bien. Continuamos. Les voy a registrar antes la asistencia, por favor. ¿Ya les indicaron el horario de los exámenes finales? No, profe, todavía. Todavía no. Bueno, entiendo que ya les enviarán la información. De acuerdo con la reunión que mantuvimos con Joandri hace una semana, indicó que el viernes serían los exámenes de matemática y el sábado darán el examen de estadística y la otra asignatura que tienen de contabilidad, ¿no? Fundamentos de la especialidad. Por lo tanto, el examen de matemáticas sería el viernes de 6 a 8. Eso estaría por confirmarse, ¿sí? Supongo que si es que no hay cambios, ese será el mismo horario que les envíen. Y el modo en que será ese examen, pues será muy similar al que ya desarrollamos para el examen parcial de la semana 8. Serán 10 preguntas de teoría allí en la plataforma y 2 o 3 ejercicios. Los ejercicios los tienen que desarrollar en una hoja, escanearlos y subirlos a la plataforma. Profe, ¿y de las otras materias que teníamos que recibir? Sí, eso sería luego de que ya finalizan estas 3 asignaturas. Luego, creo que en una semana tienen esas asignaturas. Ah, ya, profe, gracias. Muy bien. Carla Andrade. Profe, estaba conectada, pero se quedó sin internet. Me dijo que le avisara. Ya, ok, gracias, Jenna. Liliana Cadena. Presente. Ok. Pamela Camino. Presente. Jessica Chango. Presente. Jaime Cuestas. Jaime había pedido permiso. Juan Carlos Delgado. Presente. Hilda Flores. Presente, profe. Ok. Edgar Guarderas. Presente. Agustín Malca. Presente, profe. Daniela Morocho. Presente, profe. Diana Núñez. Presente, profe. Cintia Oña. Presente, profe. Melanie Orozco. Presente, profe. Diego Pérez. Presente, profe. Génesis Pluas. Génesis Pluas. Presente, profe. Ok, Génesis. Mercedes Rodas. Presente, profe. Dayana Sánchez.
Presente, profe. Diana Suárez. Presente, profe. Clever Tasiguano. Presente, profe. Janet Tenorio. Presente, profe. Wilson Vázquez. Profe, Wilson está viajando y no se puede conectar porque está en carretera por motivos de trabajo. Ok, Raúl. Janet. Sí, ya saben que si no pueden conectarse ahora, pues allí tendrán la grabación para que se igualen. Y Edison Viracocha. Edison, ok. Presente, profe. Ok, Edison. Muy bien. El ejercicio 34, como ven, es un ejercicio que lo podemos resolver analizando la ecuación cuadrática correspondiente. Dice, suponga que la altura S de una pelota lanzada verticalmente hacia arriba desde el piso está dada por esta función cuadrática, donde S está en metros y T es el tiempo transcurrido en segundos. Aquí también hay una figura de referencia. ¿Al cabo de cuántos segundos la pelota alcanza su altura máxima? Y también pregunta cuál es la altura máxima. Aquí hay que tener cuidado, pues, de cómo está expresada la función. Aquí S dice que es la altura. Y está en función de T, que sería el tiempo en segundos. Entonces, en el eje Y tendríamos altura, S, y en el eje X tendríamos tiempo T. Si es una parábola, sabemos que puede tener un máximo o un mínimo. Aquí, pues, tal como indica el ejercicio, debería ser un máximo. Si el ejercicio preguntara cuál es el mínimo, pues no se podría determinar así de forma general porque la tendencia es hacia infinito, ¿no? Analicen, por favor, cuál sería el tiempo en el que se alcanza la altura máxima y cuál es esa altura máxima. Si quieren, analícelo de forma gráfica o también pueden analizarlo aplicando la fórmula para obtener el vértice. Ok, Liliana. La altura que alcanza sería 176.4 metros y el tiempo en el que alcanza esa altura son 6 segundos. ¿Alguien más que tenga alguna respuesta?
Ok. Coincide la respuesta entonces de Pamela y Liliana. ¿Alguien más que confirme? Sí, profe, sí, sí salen esos datos. Ok. Ya listo, y se le dio un correo al vencedor para enviar. Muy bien. Como ven, este es el tipo de ejercicios que se les puede tomar en el examen. No solamente los hacemos aquí, de hecho siempre les he dicho que en el examen suelen ser hasta más sencillos. Lo importante es que entiendan el significado. Los ejercicios para lo que es el examen final. El examen final debería ser evaluado de todos los contenidos que hemos visto en este curso desde la semana 1. En mi caso, pues las preguntas principalmente se centrarán a lo que revisamos en la segunda parte. Entonces les puedo poner un ejercicio práctico de funciones lineales y un ejercicio práctico de funciones cuadráticas. Veamos 1 o 2 ejercicios más por aquí. Ustedes en la tarea deben hacer hasta el ejercicio 35. Pues en realidad todos esos ejercicios que veo aquí son similares. Podríamos hacer el 40 y con este finalizamos estos ejercicios prácticos de funciones cuadráticas. El 40 dice, durante una colisión, la fuerza F en newtons que actúa sobre un objeto varía con el tiempo t, de acuerdo con la ecuación F es igual a 87t menos 21t cuadrado, donde t está en segundos. Hay 2 preguntas. ¿Para qué valor de t es máxima la fuerza? ¿Y cuál es el valor máximo de la fuerza? Si notan, lo que siempre pide, pues está relacionado con el vértice de esa parábola, porque como vemos es una función cuadrática. Hay que identificar adecuadamente, pues aquí, cuál sería el valor del vértice que representa tiempo y cuál representa la fuerza. Sí, calculen por favor cuál sería, ya tienen la función dada, simplemente obtener el vértice.
¿Alguna respuesta para literal A? ¿Cuál es el valor de T donde la fuerza es máxima? Tengo 2.07 y fuerza 90.10. No sé si esté bien, profe. Ok. ¿Alguien más para ir comparando? $2.07, ok. Y la fuerza en ese tiempo es 90.1 newtons. Ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan sobre este tema de funciones cuadráticas antes de revisar pues un poco del tema que está definido para la siguiente semana? Revisaremos hoy una parte porque en la siguiente clase pues también lo tomaríamos para hacer un pequeño repaso de los temas para el examen. La tarea, ya les digo, son esos 7 ejercicios. 5 son ejercicios prácticos y 2 de los que están allí planteados en el texto, donde se pide. Perdón, profe, no le escuché, se cortó la señal. Ah, ok, no hay problema. Les decía que en el deber tienen que hacer 7 ejercicios. 5 son ejercicios prácticos como los que acabamos de hacer. Y allí también tienen 2 ejercicios que son el 23 y el 25. Sí, el 23 y el 25, que bueno, son estos ejercicios sencillos donde solamente tienen que determinar máximo y mínimo y encontrar los valores correspondientes. La pregunta solamente les pide cuál es el máximo o cuál es el mínimo. El resultado debería ser solo un valor. Y en los otros ejercicios, allí ya depende de lo que les diga. Si es que les dice gráfica, pues tendrán que hacer una gráfica. Me parece que en alguno de estos ejercicios así lo dice, por ejemplo, el 31. Dice, determine el vértice y las intersecciones con los ejes de la función y haga la gráfica de la función. No es necesario hacer una gráfica en los otros ejercicios. Si quieren, pues también lo pueden hacer. Dayana, el aviso que les había dado es para la clase de estadística del profe Joandri, porque dice que tiene problemas con el suministro eléctrico y si no le solucionan a tiempo, pues la clase sería mañana a las 8 de la mañana. Muy bien, entonces el último tema, de acuerdo a cómo está definido el sílabo, es operaciones con funciones. Lo que hemos visto hasta aquí, pues son características de funciones y estudiamos 2 funciones principalmente, 2 tipos de funciones, lineales y cuadráticas. También hay funciones cúbicas, por ejemplo, de distinto orden. Los objetivos de este tema son realizar operaciones, las básicas, suma, resta, multiplicación, división y también composición de funciones. Entonces, esto es muy simple. Nosotros ya habíamos visto al inicio de este curso NAC las distintas operaciones que se pueden hacer con números reales. Entonces, es similar. En esta tabla está resumido como
son las 4 operaciones fundamentales: suma, resta, multiplicación y división. Y cómo es la representación correspondiente. Aquí estamos asumiendo que hay dos funciones. Una sería la función f de x y la otra sería la función g de x. Entonces, cuando nos indique esto de aquí, f más g de x, pues significa que vamos a hacer la suma de f de x más g de x. Ambas expresiones deberían estar en función de x, como ven. Aquí no se confundan, esto no es que f más g está multiplicado a x, sino que es f más g de x. Sí, hay que tener cuidado con eso. Para la resta pues sería similar, f de x menos g de x, la multiplicación y la división. Aquí pues en cada una de las 4 combinaciones, como dice, se supone que x se encuentra en los dominios tanto de f como de g. Y también muy importante, y es una de las preguntas que les he puesto en el cuestionario corto, en el cociente, evidentemente, se permite cualquier valor de x para el cual g de x sea 0. Ustedes saben aquí muy bien que si g de x es 0, esto estaría indefinido. Y bueno, las operaciones, como les digo, es sencillo. Operaciones con expresiones algebraicas, nada más. Suma, resta, multiplicación y división. Si tenemos una función f de x es igual a x cuadrado y g de x es igual a 3x, pues la suma de f de x más g de x sería muy sencillo como escribir x al cuadrado más 3x. Si restamos, f de x menos g de x sería x cuadrado menos 3x. La multiplicación sería x cuadrado por 3x. Y la división x cuadrado sobre 3x. Podríamos simplificar si es que es posible. Aquí, por ejemplo, esto para que no se confunda no es una x. Eso sería multiplicación. Entonces nos quedaría 3x al cubo. Y acá también podríamos simplificar. Nos quedaría 1/3 de x. Como ven, es muy sencillo. Simplemente son operaciones ya combinadas, como dice el título, teniendo en cuenta las diferentes operaciones fundamentales. Se puede hacer no necesariamente con una sola función, con 2 funciones, sino también se puede hacer con más de 2. Podríamos resolver esto que indica aquí el ejercicio. Dice, si f de x es igual a 3x menos 1 y g de x es igual a x cuadrado más 3x, ¿cuál sería la suma, resta, multiplicación y división de esas funciones? Calculen por favor en su cuaderno y luego les pregunto, al azar le pregunto a alguien cuál sería el resultado, ¿sí? Simplifiquen lo que sea posible.
¿Cuánto quedaría, Dayana? ¿Cuánto quedaría f más g de x? Perdón, profe, ¿me decía algo? Sí, ¿cuánto quedaría f más g de x? Profe, lo que pasa es que yo recién acabo o sea, estaba abierta la clase, pero no, estaba en otra cosa y no, la verdad, yo iba a revisar el video de nuevo cuando lo subiera. Ya. Bueno, simplemente es sumar f de x, 3x menos 1 más x cuadrado más 3x. En el caso de literal A. O sea, ¿alguien tiene alguna respuesta? Diego Pérez. ¿Cuánto es f más g de x? Profe, disculpe, es que no lo estoy, solo lo estoy escuchando, estoy en el trabajo. Ah, ok, Diego. Sí, sí me indicó. Sale x cuadrado menos 1. X cuadrado. Tengo 6, en cambio tengo 6x más x cuadrado menos 1. Correcto. Ay, ¿en cuál, profe? En el A me sale x cuadrado menos 1. En el B es lo que dijo la compañera. Ok, a ver, en el literal A es sumar f de x más g de x. Pues sería x cuadrado más 6x menos 1 en el A. ¿Verdad? X cuadrado más 6x menos 1. Y en el B, aquí tener en cuenta que no es igual f menos g de x que g menos f de x. En el B quedaría ¿cuánto? Bueno, rico. Yo tengo menos x cuadrado menos 1. Sí, menos x cuadrado menos 1, Inge. Ok. En el C. En el literal C, como ven aquí, pues es aplicar lo que ya estudiamos en su momento. Tienen que multiplicar 3x menos 1 por x cuadrado más 3x. ¿Cuánto les queda la multiplicación? F por g de x. Me salió, profe, 3x cubo más 8x cuadrado menos 3x. Ok. Por favor, si me puede repetir. A ver, profe, tengo 3x cubo Ok. más 8x cuadrado
Menos 3x. Menos 3x. Ok. Sí, es correcto. Y el literal de la división. Aquí en la división, pues, f de x es 3x menos 1 y g de x es x cuadrado más 3x. Podríamos dejarlo simplemente expresado a esa división. Se podría resolver si haciendo la resta correspondiente y los exponentes nos quedarán negativos, pero ya que el denominador es mayor que el numerador, lo podemos dejar simplemente así. Si fuera al revés, x cuadrado más 3x dividido para 3x menos 1, allí podríamos hacer algo más para poder simplificar. Entonces aquí basta con escribir 3x menos 1 dividido para x cuadrado más 3x. Y así quedaría la respuesta, profe. Sí, sí, sí. No hay problema. Listo, entonces eso simplemente para adelantar un poco de las operaciones fundamentales y en la siguiente clase vamos a revisar lo que es composición de funciones. Aquí sí hay que tener en cuenta algunos detalles porque también se puede analizar qué pasa con el dominio y el rango de las funciones que están compuestas. Listo. Esto entonces lo complementamos en la siguiente clase. ¿Alguna pregunta que tengan? Muy bien. Entonces, como siempre, gracias por su participación y su atención. Nos conectamos en la siguiente clase para terminar este tema y también hacer un repaso para el examen final. Que estén muy bien, una buena tarde. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Una buena tarde. Gracias, Magister. Hasta luego, que les vaya bien. Gracias, Muchas profe. gracias, Magíster. Que pase bien. Buena tarde. Buenas tardes. Recuerden, por favor, lo que les comenté de la clase de estadística. Al parecer va a ser a mañana a las 8 de la mañana porque el problema tiene problemas, porque el docente, ¿verdad? Tiene problemas con la red eléctrica. Viva, señorita.